Todos conocemos el famoso diente de león, sus flores, sus semillas. Es conocido por todo el mundo y toda la planta es comestible. Después de que sale la flor se convierte se va convirtiendo hasta que llega a ser precisamente una motita así, con muchas semillas. Son fascinantes todas las propiedades que tiene el diente de león. Buenos días y saludos, terrícolas. En esta ocasión quiero platicarles acerca de, mi experiencia con la enuresis de los niños y de los adultos, pero con una particularidad que es la enuresis nocturna. Sabemos que la incontinencia urinaria pues puede ser debido a muchos factores, pero la enuresis o incontinencia urinaria infantil es un punto de aparte, ¿sí? O sea, la de los adultos ya sabemos que, puede ser por diversos factores, enfermedades, consecuencia de. Pero en los niños que ya se supone que deben de tener el control de sus esfínteres, se vuelve un problema en el que difícilmente se encuentra una solución en la alopatía, ¿ok? Entonces, ahora sí les voy a hacer el cuento largo porque a partir de mi propia experiencia, yo fui uno de esos niños que se hacía pipí en la cama hasta prácticamente llegando a los 11 años. Y casi llegando a los 11 años fue donde dejé de hacerme pipí en la cama. Entonces mis hermanos terminaron antes porque también les pasaba lo mismo. Y ahora sí que investigando por todos lados, porque en mi caso, por ejemplo, sabemos todos los problemas que conlleva esto, porque no te puedes quedar a dormir en la casa de tus primos, de tus amigos, no te puedes quedar a dormir en ningún lado porque te orinas. Entonces, quiero que tomen esto con mucha precaución, por decirlo así, porque muchas veces, obviamente como niño eres relegado, eres bulleado y todo eso, porque te haces pipí en la cama. Pero quiero que sepan que, por ejemplo, yo siempre fui muy curioso y yo mismo me quedaba sentado, así recreado en la pared, pero en la cama, porque yo decía, es que no es posible que yo me orine en la cama. O sea, yo siendo un niño tan bello, yo siendo un niño con excelentes resultados en la escuela y todo eso, dije, no, es que no puede ser que yo me orine en la cama. A mí, alguien me viene y me echa los miados. O sea, eso es lo que yo pensaba. Entonces yo hacía mis propios experimentos desde chiquillo y trataba de quedarme despierto toda la noche para no orinarme o para ver quién era el que me iba a echar los miados, o sea, tal cual, porque obviamente yo no me daba cuenta, porque por ejemplo, a mí me llevaron al médico, eso me acuerdo perfectamente, y me dijo, y lo único que dijo fue, tiene frialdad en la vejiga. Y luego, no, pues que no hay nada que hacer. Ah, pues qué padre. Por lo menos fue honesto y no me dio alguna medicina que no me iba a servir de todos modos y que al contrario me iba a perjudicar en algo. Por otro lado, los tíos y los amigos, ya saben, todo el mundo
opinando. No, es que es flojo. Es que, y de hecho hasta en los libros, muchas veces lo he encontrado, es que tiene el sueño tan profundo que no se da cuenta cuando tiene ganas de hacer pipí. Y yo así como, ok, bueno, sí, puede ser, pero ¿por qué yo? O sea, ¿por qué? Digo, porque me doy cuenta, o sea, me daba cuenta cuando ya me orinaba, o sea, ya cuando sentí el agua, entonces en dado caso no sentiría ni la orina, ¿no? Entonces ya cuando yo sentía mojado me despertaba. Ese era también el problema, ¿no? Entonces no era tan profundo el sueño, o sea, esa es una mentira. Es una mentira porque, o sea, yo lo puedo decir porque yo lo viví. Yo lo viví y estoy seguro de lo que pasa, estoy seguro de lo que pasaba. Entonces, eh, bueno, aquí obviamente ya después de mis investigaciones, después de andar investigando un montón de cosas y de remedios, etcétera, 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 eh, pues me doy cuenta que hay dos vertientes, obviamente ya cuando me dedico a estudiar esto más a fondo, ya mayor, eh, tengo un caso de un señor de pues prácticamente 50 años aproximadamente tendría y se hacía pipí en la cama después de un suceso, después de que su esposa se murió, él empezó a orinarse en la cama. Entonces, empecé otra vez a retomar, ¿no? Este asunto, porque bueno, él decía, no puedo dormir, por ejemplo, si quería rehacer su vida, obviamente pues no podía dormirse con alguien porque amanecía mojado, ¿no? Entonces, pues iban a decir, viejo mión. Entonces, obviamente pues era una situación muy preocupante porque pues también, pues ya como adulto, pues obvio ya orinas más, ¿no? Tu vejiga es más grande. Entonces, les voy a contar toda la historia y cómo se fueron dando las situaciones hasta que, bueno, encontramos el remedio. Eh, Estaba precisamente haciendo una terapia con este señor de eh, estimulación eléctrica en la vejiga, usando agujas de acupuntura como electrodos, bueno, para ver, yo intuía pues algo por ahí. Entonces la primera sesión, pues bueno, todo tranquilo, no pasó nada. La segunda sesión, eh, al momento de empezar a poner los electrodos, antes de empezar a poner los electrodos, yo le vi, yo le vi una protuberancia a la altura de la vejiga. Yo lo vi como pues una pequeña protuberancia, ¿no? Como una bolita. Entonces, a mí se me hizo muy curioso porque eso no lo tenía anteriormente. Lo que hice fue, le di un golpe y esa protuberancia empezó a correr así por todo el abdomen, se iba de un lado para otro, parecía como ratón corriendo por abajo de la piel, algo impresionante, ¿sí? Impresionante la verdad. Y entonces pues obviamente pues, él nunca lo había visto hasta que ese día, y donde se detenía, yo le volvía a pegar y empezaba otra vez a moverse, ¿no? Hasta que, bueno, se detuvo en un lugar y pues ahí pusimos las agujas, los electrodos alrededor y pues le pasamos la corriente. Eh, Obviamente, pues tenía un parásito enorme que era tan grande que se notaba el movimiento porque, bueno, a voluntad se movía por todos lados y se veía por la piel. Entonces, obvio que era un parásito en donde, bueno, afortunadamente, debido a que los parásitos tienen únicamente dos sentidos, que son tacto y olfato, entonces
lo pudimos pues prácticamente deshacer, ¿no? Pero bueno, no nada más eso, porque es difícil pues que se mueran con la electroestimulación, porque de hecho viven pues nuestro cuerpo es eléctrico, ¿no? Entonces aguantan bastante. Lo que, lo que encontré en algunos pueblos de Sudamérica fue que se comían la planta que se llama diente de león, que en homeopatía se llama Taraxacum officinale. Entonces, el Taraxacum o diente de león resulta ser el mejor remedio para la enuresis nocturna. Resulta ser lo mejor que hay, porque esa planta mata a ese parásito, se deshace de ese gusano. ¿Cómo funciona este gusano? Les voy a platicar para que nos demos cuenta que bueno, no tienen por qué estar lastimando a los niños diciéndoles tonterías, no tienen por qué estar haciendo eso porque ellos en realidad no son los responsables y bueno, o sea, como les dije, a mí me pasó y por eso pues yo lo investigué, para ahora sí tener con los pelos en la mano decirles qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, si tienen un niño que se orina en la cama, pues o una de dos, o consiguen la homeopatía que se llama Taraxacum, o pues consiguen la planta de diente de león que se da afortunadamente por todos lados, ¿sí? La flor en el caso de los niños es el mejor remedio. Se puede comer toda y sabe buena, toda la planta sabe muy buena, es como lechuga. Y bueno, aquí en México a lo mejor no estamos acostumbrados a comerla, pero en otros países se come pues comúnmente en las ensaladas o acompañando algo, ¿no? Entonces, vale mucho la pena que tomemos en cuenta esto. Bueno, este señor se compuso obviamente 100% comiendo todos los días la planta y, y en cuestión de los niños, pues bueno, también es lo mismo. Pues ahora sí, como dicen, para que amarre, les das las dos cosas, les das tanto la planta como la homeopatía. ¿Por qué? Porque la homeopatía trabaja más a nivel mental y energético, pero sobre todo en las emociones. Ahora sí, vamos al lado de las emociones. Eh, Ciertamente, un parásito físico es un augurio de un parásito energético. Entonces, si tenemos un parásito energético es porque tenemos una situación emocional. Pero espérenme, déjenme terminarles de explicar cómo funciona este animal. Este parásito, este gusano, es como una sanguijuela que cuando él se da cuenta que te quedaste profundamente dormido, lo que hace es que te hace relajar el meato urinario y entonces sale el agua, sale la orina. ¿Pero por qué hace eso? Es simple, porque tiene huevecillos. Entonces esos huevecillos los arroja por la orina cuando tú estás dormido. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace ese parásito. Por eso espera a que tú te duermas. ¿Ok? Entonces es de muchos sabidos que, por ejemplo, las sanguijuelas, cuando te están chupando la sangre, no lo sientes. No lo sientes porque tienen como anestesia en su saliva. Entonces, por eso no sientes cuando te están chupando la sangre las sanguijuelas. Al igual que este parásito en la vejiga, te relaja y pues tú no sientes. Entonces eres inconsciente hasta que sale la orina y toca tu piel por fuera, es cuando te das cuenta. ¿Ok? Entonces, pues ahí está el remedio, Taraxacum en homeopatía, y pues es la planta de diente de león. Ahora, hay que tomar en cuenta también que, bueno, como les dije, después de la pérdida de su esposa, de este señor, fue cuando empezaron los síntomas. Ahora bien, cuando los niños se hacen pipí en la cama es cuando también sienten la pérdida de alguno de sus padres. Inconscientemente,
al final de cuentas es un miedo, o sea, es un miedo a perder sus padres, ya sea real o imaginario, es un miedo. También, bueno, dentro de ese miedo es la pérdida de los padres o de un hermano, puede ser por separación, por defunción, por cualquier cosa. La idea es que se vaya, o sea, la idea es que hay una separación, hay un distanciamiento, hay una pérdida de esa persona, ya sea un padre, o sea, ya sea padre o madre, o alguno de sus hermanos. ¿Ok? Entonces eso es lo que puede generar en la mayoría de los casos la enuresis nocturna de los niños. ¿Ok? Entonces la otra situación es otra vez un miedo, y eso lo he visto precisamente en la hipnosis, en las regresiones que hemos hecho con los niños, en las hipnosis que hacemos con los niños que se hacen pipí en la cama, pues siempre hay algo que les da miedo. Y bueno, una de esas cosas, por ejemplo, un niño que tenía miedo de salirse de su cuarto en la noche para ir al baño, porque qué tal que no estaban sus papás. Eso le daba miedo. Otro niño también, que no quería levantarse en la noche porque qué tal si veía que su papá ya no estaba porque lo habían secuestrado. Ese niño había vivido una situación de secuestro de algún familiar. Entonces le pegó pues ese reflejo y empezó a hacerse pipí en la cama. ¿Ok? Ese es otro, pero igual es un miedo a la pérdida. Y ya los otros comentaban que había un monstruo abajo de su cama, que por eso no querían poner un pie abajo para ir al baño. ¿Ok? Y así, los demás decían que había algún tipo de situación, de algún fantasma, un monstruo o algo que por lo que no querían caminar de noche hacia el baño. ¿Ok? Pero era de manera inconsciente que se hacían pipí en la cama. O sea, ellos no se acuerdan de eso. Ellos simplemente se orinaban en la cama y ya. ¿Sí? Pero no se acuerdan del por qué. El por qué lo encontramos siempre en la hipnosis. Por eso me encanta la hipnosis, ¿verdad? Porque siempre encontramos el origen de estas situaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, ahí ya tenemos precisamente la parte emocional, porque todas las enfermedades, situaciones físicas vienen de una emoción. Entonces, pues ciertamente, en aquel tiempo, aunque mis papás, por decirlo así, estuvieran juntos, o aparentemente estaban juntos, pues de todos modos, mi papá se ausentaba mucho tiempo, y ya se imaginan y ya saben todos los conflictos que se hacen, sobre todo en las familias latinas, en las familias mexicanas. Es un rollo, porque todavía estamos muy primitivos en esos asuntos de familia. Todavía nos falta mucho evolucionar, y entonces es un peleadero de los padres, ¿ok? Entonces, bueno, así es la situación que yo viví. Y por eso, precisamente, yo me hacía pipí en la cama. Y pues obviamente yo no sabía por qué, ¿verdad? Entonces, eso es por la parte emocional. Por la parte física, pues ya sabemos pues que estaba ese animalito, esa representación física, ese parásito en mi vejiga, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hasta ya más grande, pues que tuve conciencia, dije, bueno, pues por si acaso estás por ahí otra vez, pues bueno, vas para afuera, ¿no? Ok, entonces, bueno, esa es la situación emocional y física. Primero es una, después la otra, obviamente, que nos dice precisamente que tenemos esta enfermedad, esta situación. Bueno, no es una enfermedad en sí, pues es un parásito en la parte física. Obviamente en la parte energética, por supuesto que va a haber un parásito energético también que se está alimentando de ese miedo. Entonces, ese parásito energético lo que hace es que alimenta tus pesadillas.
¿sí? Entonces, esa es la otra parte que yo recuerdo. Yo tenía pesadillas que nada tenían que ver con mis padres, pero yo tenía pesadillas de pérdida. Yo sentía que perdía a alguien. Yo tenía un sueño muy recurrente de que perdía a alguien y me despertaba muy triste, con mucho pesar. Entonces, el parásito energético es lo que hace. Te hace más fuertes tus pesadillas, tus miedos. Y bueno, de alguna forma, eso es lo que no sabe la mayoría pues en la práctica médica, de cuál es el origen de que mojemos los niños la cama en la noche. Entonces, ahora, bueno, ya lo saben. Ahora ya con este video, afortunadamente, bueno, ya estamos sabiendo eso, ya me había tardado en hacerlo. Pero bueno, todo pasa por algo y todo es en su tiempo, ¿ok? Revisando los síntomas que maneja la materia médica homeopática, en Taraxacum, precisamente en diente de león, no maneja síntomas mentales más que dos. Uno es indecisión y aversión al trabajo y el otro es locuacidad con tendencia a reír. Bueno, esa sí la tengo. No, bueno, el, eh, la situación es que obviamente como los síntomas son durante el sueño, aquí, bueno, pues valdría la pena ver en la parte del sueño y en la parte de las vías urinarias. Vamos a buscar, dice, en el sueño, calor de noche, al despertar, sobre todo en cara y manos, copiosos sudores nocturnos. Bueno, eso sí también, yo sudaba muchísimo en las noches, muchísimo, muchísimo. Era estar empapado prácticamente y sobre todo, bueno, si tenía las pesadillas, pues más, ¿no? Y pues el problema era que, ok, sudas, te destapas y te vuelves a enfriar y te vuelve a dar ganas de hacer pipí, ¿no? Y todo eso, o sea, entonces te podías incluso hacer hasta dos veces en la noche. Me cambiaba de cama, me cambiaba de ropa y todo, y otra vez, otra orinada, ¿no? Y pues estaba muy desesperado, obviamente. Entonces yo no sabía ni cómo hacer algo al respecto. Y bueno, aquí en la materia médica tenemos que en cuanto a las vías urinarias, dice necesidad frecuente de orinar sin dolor, con micción copiosa, enuresis nocturna, cáncer de vejiga, dolor en los testículos, erecciones permanentes, poluciones nocturnas frecuentes en noches alternadas. O sea, también funciona para quien no es todas las noches. Entonces aquí, bueno, ya tenemos que, pues, si hay cáncer en la vejiga, sabemos que precisamente es porque hay parásitos, ¿sí? El cáncer viene por ciertos tipos de parásitos en la parte física, ¿sí? Recordemos que siempre el origen es emocional, siempre, siempre, nunca lo descartemos, ¿ok? Entonces, sí menciona la enuresis nocturna, pero no la menciona como específicamente, ni habla de los sueños, como les platico. eh, no está, no está tan claro, pues. De hecho, es una materia médica o es un medicamento que en homeopatía tiene muy pocas, vamos a ponerlo así, muy pocos síntomas. Pero ¿por qué? Porque obviamente le falta más experimentación, porque usualmente la experimentación se hace con adultos y pues aquí pues ya si sumamos la experimentación que yo puedo aportar, tanto personal como la de los niños que he atendido, pues
podemos ponerle eso más a la materia médica homeopática, que el diente de león o Taraxacum puede ser precisamente usado para los niños que se hacen pipí en la cama, para quitarles o ayudarles a trabajar esos miedos. Obviamente sabemos bien que hay que quitar el origen, entonces pues siempre hay que trabajar con los papás, siempre hay que trabajar sobre todo con la mamá. Entonces siempre que se trabaja con niños, siempre en todos los casos hay que trabajar con su mamá. Siempre, siempre, siempre. Si queremos que el niño se componga a 100%, necesitamos trabajar con su mamá. De otra forma, pues es difícil que se componga, porque hasta la adolescencia, recordemos que por ejemplo, la mamá es como el árbol y el niño es como el fruto. Entonces, si el árbol está enfermo, va a mandar esa enfermedad a los frutos para salvarse del árbol, ¿sí? Y cuando un árbol no tiene frutos, pues bueno, todo lo manda a las hojas de una rama o a una rama en particular, esa contaminación o esa enfermedad que tiene para salvarse. Entonces, ya hasta que el fruto está maduro y se cae, por decirlo así, cuando se desprende de la energía de la mamá, es cuando ya deja de sufrir lo que su mamá sufría. Pero bueno, entonces viene la adolescencia y ya es otro asunto, luego platicamos. ¿Okay? Pero entonces, para complementar la materia médica homeopática con Taraxacum, podemos añadirle que precisamente los síntomas mentales se van a dar en las noches, en los sueños estos de miedo, de miedo a la pérdida de sus papás. Todo eso lo van a soñar, se acuerden o no se acuerdan, eso lo van a estar soñando, porque bueno, en hipnosis, como les comento, sí nos podemos acordar de estos sueños. Y obviamente pues trabajar en cuanto a las relaciones familiares de pues sus papás. Entonces, pues esto es lo que vamos a aportar el día de hoy en cuanto a la enuresis nocturna de los niños y en ciertos adultos también, pero con esta raíz emocional, ¿ok? Por la pérdida o el sentimiento de pérdida, ya sea real o ficticia, de algún familiar, sin importar que sea por muerte o por distanciamiento, ¿ok? Entonces, Taraxacum, diente de león, ahí está, buenísimo. Entonces, todo el mundo, la verdad es que la mayoría conocemos cómo es la planta de diente de león, vale la pena que la conozcamos. De todos modos, aquí ya la vemos en este mismo video. Y pues vamos a seguir haciendo estas aportaciones para que pues todos los que manejan herbolaria, homeopatía y todo esto de situaciones naturales se den cuenta que pues todo es posible con la herramienta adecuada. Así es de que, bueno, pues me despido y como siempre, síganse divirtiendo. Cambio y fuera.